Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal de electrotecnia. En el día de hoy vamos a estudiar un poco los sistemas trifásicos. Nuestro objetivo del video va a ser obtener las expresiones de la famosa raíz de 3, de las tensiones y corrientes de línea en los dos tipos de conexiones de las cargas, en estrella y en triángulo. Antes que todo vamos a ver una breve introducción de cómo se generan estas tensiones trifásicas. Primero que nada vamos a tener un generador, donde en este generador van a estar conectadas tres bobinas separadas 120 grados eléctricos, físicos digo, donde va a estar girando esto embebidas en un flujo magnético, en este caso va a ser de dos polos. Ese flujo magnético va a estar variando, cada flujo magnético que absorbe cada bobina va a ser variable, ya que esto está girando, y va a generar una diferencia de potencial de forma sinusoidal en cada una de estas bobinas. Si nosotros vamos al plano del tiempo, vamos a tener tres ondas sinusoidales donde van a estar desfasadas cada uno 120 grados eléctricos. Lo que esto puede llegar a representarse mediante tres fuentes. Si yo conecto estos tres puntos, los 1, voy a tener tres fuentes en un sistema de generación en estrella, donde se van a generar estas tres tensiones desfasadas 120 grados, donde cada una va a tener un valor máximo y van a estar desfasadas 120 grados. Bueno, vamos a tener lo que son las tensiones, las vamos a escribir de forma temporal. Cada tensión va a tener esta expresión, donde van a estar desfasadas 120 grados respectivamente cada una, y nosotros vamos a trabajar con un sistema fasorial de este estilo, donde las tres tensiones van a estar representadas mediante fasores separados o desfasados 120 grados, donde la expresión vectorial de cada fasor va a estar desarrollada por estas expresiones. Una vez entendido esto, vamos a ir con lo que es la configuración de cargas en estrellas. Una configuración de carga en estrella es una cosa de este estilo, donde vamos a tener las cargas, las vamos a tener conectadas las tres a un mismo punto, que vamos a llamar el punto neutro, y la vamos a conectar directamente al punto neutro de la generación. De este lado vamos a tener las cargas, las fuentes que nosotros habíamos expresado de forma fasorial, donde van a estar tensión UR, tensión US y tensión UT, donde vamos a tener dos tipos de tensiones. Vamos a tener primero la tensión de fase, que es la tensión que cae en la carga, y vamos a tener la tensión de línea, que es la tensión que cae entre dos líneas. Bueno, en la configuración estrella vamos a tener tensiones de fase, que la tensión de fase son las tensiones que caen en la carga. Vamos a tener las tensiones de línea, que las tensiones de línea son las tensiones entre estos dos puntos, que son las líneas. Y vamos a tener las corrientes de líneas, que son las que circulan por la línea, y la corriente de fase, que es la corriente que circula en la fase. En este caso, la corriente de línea y la corriente de fase es la misma, y es la tensión de fase dividido la impedancia de fase, es decir, aplicar la ley de Ohm en estos dos puntos. Luego vamos a tener que la tensión de línea va a ser la resta de dos tensiones de fase. Fíjense esto, si yo quiero calcular la tensión URS, yo voy a tener la tensión UR, que es esta, menos la tensión US, que es esta. Nosotros, para poder obtener esa tensión, vamos a tener que hacer esta resta, donde estos dos son dos fasores, y vamos a ver cómo realizar esta resta, donde a partir de acá va a aparecer el famoso raíz de 3. Es obtener la resta de esos dos vectores de fase. Vamos a tener el diagrama fasorial, donde van a estar las tensiones de fase y las tensiones de línea que nos van a dar. Vamos a demostrar por qué esta tensión que está acá aparece en este sentido y con estos grados. Vamos a tener que la resta entre UR y menos US
la tenemos que realizar. Vamos a tener que el vector UR lo vamos a tener acá y el vector US lo vamos a tener acá. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr la resta. Entonces, nosotros estos 0 grados van a venir del vector UR y estos menos 120 grados van a venir del vector US. Si yo realizo la resta, fíjense que aparece el vector menos US. ¿Qué es este vector? Este vector es el vector US, que yo le pongo un signo menos adelante y lo invierto o lo paso 180 grados. Entre este vector y este vector hay 180 grados. Ahí es donde yo puedo escribir este menos. Entonces, yo para hacer la resta gráfica de estos dos vectores es cuestión de poner uno detrás del otro y tirar una línea. Hago y me aparece ese vector de tensión de línea. Si yo esa resta, si yo supongo que cada vector de fase vale 1 voltio, yo aplico esa resta en la calculadora y me va a dar que URS, luego el vector de línea, vale raíz de 3 veces más grande que el vector de fase. Por este caso el vector de fase vale 1, fíjense que el vector de línea vale 3. Si el vector de fase vale 220 voltios, el vector de línea va a valer raíz de 3 por 220 voltios. Y fíjense que va a estar adelantado 30 grados, esto es bastante importante, que va a estar adelantado 30 grados respecto a la primera tensión de fase, es decir, a UR. Por eso aparecen estos 30 grados acá y respectivamente las otras tensiones de línea, como un sistema simétrico, van a aparecer también 30 grados adelantados sus respectivas tensiones de fase. Entonces es decir que el sistema nos va a quedar, en el sistema de estrella nos va a quedar que la tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Una vez obtenidos los valores del sistema de estrella, vamos a estudiar el sistema de conexión de cargas en triángulo, donde vamos a notar que la principal característica de un sistema en triángulo es que la tensión de fase, o sea, la tensión que cae en una carga, va a ser la tensión de línea del sistema trifásico, donde la corriente de línea va a entrar acá y la corriente de fase va a ser diferente a la corriente de línea. Nosotros lo que vamos a calcular ahora es cuán diferente es esta corriente de línea con respecto a la corriente de fase. La tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea, entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Entonces, vamos a ir viendo qué fenómenos ocurren en un triángulo. Fíjense que, como habíamos dicho anteriormente, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Y vamos a tener que la corriente de línea, o sea, la corriente que entra IR, va a ser igual, si yo aplico la ley de Kirchhoff de corriente en este nudo, en el nudo R', fíjense que la corriente de línea IR va a ser igual a la corriente de fase 1 menos la corriente de fase 3. Fíjense que una está saliendo y la otra está entrando, por eso es una resta. Nosotros vamos a tener que cada una de esas corrientes va a ser respectivamente la corriente I1 va a ser la tensión URS, fíjense, tensión URS dividido la impedancia de esa fase. En este caso estamos tomando que el sistema es simétrico, por eso yo pongo Z acá y no pongo Z1, sino pongo Z porque es una Z igual para las tres cargas. Y respectivamente con la corriente I3 va a pasar que la tensión de línea TR va a ser la que genere la corriente I3 dividiendo por la impedancia Z. Entonces, fíjense que si yo de vuelta tomo que la impedancia tiene un valor de un ohmio y la tensión URS también vamos a suponer que tiene un valor de 1 voltio. Entonces, si yo quiero calcular la corriente IR, yo voy a tener que la corriente la corriente 1 va a tener este desfasaje y la corriente I3 va a tener este desfasaje. Ahora vamos a ver de dónde salen esos ángulos. Entonces nosotros tenemos que realizar la resta de esos dos fasores I1 menos I3, donde necesitamos saber de dónde salen esos ángulos. Fíjense que si yo tomo que la tensión vale 1 voltio, solamente para ejemplificar, la tensión de línea vale 1 voltio y la impedancia de fase vale 1 ohmio a 0 grados, yo voy a tener que la corriente de línea va a ser igual a menos
I1 menos I3. I1 va a estar a 30 grados, ¿por qué? Porque va a estar en fase con la tensión URS. La tensión URS tiene 30 grados, de ahí aparecen estos 30 grados. Luego, yo tengo que restar la tensión UTR dividido una resistencia de un ohmio, es decir, voy a tener los ángulos que tiene la tensión UTR. Y va a ser esto 150 grados respecto al horizontal. Esto se va a dar porque yo estoy considerando que la impedancia es de 0 grados, pero yo tranquilamente puedo poner otra impedancia que puede ser inductiva a 30 grados y el desfasaje entre estos dos vectores va a seguir siendo el mismo. No importa yo qué impedancia le ponga acá abajo. Es decir, que cuando yo haga la resta, siempre va a estar la diferencia de estos dos ángulos y siempre nos va a dar que la resta va a estar raíz de 3 veces más grande. Y fíjense que nos va a resultar con un ángulo 0 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente de línea va a estar atrasada respecto I1 a I1 30 grados. Fíjense que esta condición solamente se va a cumplir cuando nosotros tenemos un sistema equilibrado de impedancias, es decir, cuando estas dos impedancias sean iguales. Yo tenga cualquier variable, cualquier cambio de la impedancia entre estas dos, esta condición ya deja de cumplirse, tanto si no importa que tengan el mismo módulo las impedancias, si una tiene 10 grados y la otra tiene 20 grados, ya esta condición deja de cumplirse y tendríamos que aplicar las leyes de Kirchhoff para poder calcular esas corrientes donde no va a ser un sistema equilibrado ni tampoco estas dos corrientes van a tener el mismo módulo. Así que hay que estar atento a eso, que la condición de triángulo solamente se va a cumplir cuando tenemos impedancias equilibradas. Lo que no pasa en estrella. En estrella nosotros teníamos que la tensión de línea era 3 veces tensión de fase. Eso se va a cumplir siempre porque eso va a depender de las tensiones de generación y no va a importar qué carga tengamos. Llegamos a la conclusión de que, o la demostración de que la corriente de línea en un sistema de conexión en triángulo equilibrado va a tener que la corriente de línea va a tener un valor de raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase. Así que a tener en cuenta eso, que solamente esto se va a cumplir cuando tengamos un sistema equilibrado de tensiones. Y así es como desarrollamos los dos tipos más importantes de tipo de conexión en un sistema trifásico. Y espero que le haya servido a todos. Cualquier cosa que necesiten, no duden en consultarme. Y sería de gran ayuda que le den like al video y que se suscriban a mi canal, que voy a ir subiendo videos periódicamente. Un saludo a todos y que tengan un buen día.